Eh, Aquí tenemos Portier y Riquet, que ganaron el premio Nobel, ¿sí? Por esta investigación justamente con fisarias, ¿no? Que son como un tipo de anémonas, un tipo de medusas más o menos. Y lo que ellos estaban buscando era una reacción de profilaxis, ¿no? En las playas que ellos tenían. Entonces, estaban en un barco experimental llamado Príncipe Alberto y estaban a cargo de la monarquía intentando buscar un antídoto para que los turistas no sufran lesiones por estas anémonas. Y lo que encontraron es que con dosis menores y posteriores, pues los perritos presentaban una reacción muy severa, vómitos, hipotensión y shock y muerte, ¿no? Entonces era contrario a la profilaxis, ¿no? Anafilaxia, ¿no? Entonces fueron los que describieron esta reacción por primera vez. Cuando hablamos de los mecanismos de hipersensibilidad de Helicums, en realidad tenemos 4 tipos. 3 de estos tipos son humorales, ¿ya? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, y el último es una respuesta celular. Entonces, rápidamente, ¿a qué se refiere? El tipo 1 es inmediato, es mediado por inmunoglobulina E. Tiene que haber el alergeno, el antígeno en este caso se llama alergeno, tiene que haber un alergeno que induzca la activación de esta inmunoglobulina E ya fija en los mastocitos y basófilos. Esto ocasiona una degranulación masiva de productos preformados como histamina, bradiquinina y otros, y genera una respuesta inmediata. Entonces, esta es la reacción de anafilaxia, una reacción inmediata, mediada por IgE específica, ¿no? La tipo 2 es una citotoxicidad mediada por anticuerpos. Y miren la diferencia que hay entre los anticuerpos. La porción FC está unida a la membrana esperando una activación de la porción AB. En la citotoxicidad mediada por anticuerpos, células o epítopes son reconocidos por anticuerpos, ¿no? Pero la porción FC está libre, ¿sí? Y es donde se unen células que al reconocer esto van a inducir una activación, por tanto, lisis, destrucción y apoptosis. Entonces hay una citotoxicidad, es mediada por anticuerpos, no es reconocida por la célula directamente, sino a través de los anticuerpos que inducen grancinas, perforinas, etc. Y además, cuando dos anticuerpos están unidos en alguna superficie, el complemento por la vía clásica se activa. Entonces, complejo final de lisis a la membrana, ¿no? Entonces, por tanto, una citotoxicidad mediada por anticuerpos. El tercer mecanismo, se forman anticuerpos y se van uniendo y forman inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos con las porciones FC libres se fijan en lugares muy vascularizados, riñón, corazón, en otros lugares y inducen una respuesta local donde se depositan. Entonces hay activación del complemento, reclutamiento de células a los lugares donde pues, se asientan. Y el cuarto mecanismo, donde no intervienen los anticuerpos, sino es una citotoxicidad directa, eh, se reconocen algunas estructuras a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y lo que ocurre es que el antígeno se activa y hay citocinas que destruyen esta célula o causan daño. Entonces, esos son los 4 mecanismos de hipersensibilidad de Helicobacter, ¿sí? El tipo 1, entonces, mediada por anticuerpos tipo IgE, IG de alta afinidad, hay receptores de alta y baja afinidad, y esto permanece mucho tiempo. Entonces, la siguiente vez que haya contacto con ese alergeno, va a ocurrir una reacción muy parecida, ¿no? La inmunoglobulina E es la proteína de la alergia, ¿no? Se eleva en la alergia y parasitosis, ¿no? Pero en nuestro caso, pues, la alergia es el blanco más importante que tenemos. En la segunda exposición, esta degranulación es más intensa, más activa, ¿no? Y ocasiona una vasodilatación generalizada de estos mediadores preformados. Está presente en individuos con atopía, y la atopía se refiere a una eh, tendencia familiar, personal a producir IgE y a responder con alergenos que normalmente deberían ser tolerados. Cuando se libera de forma masiva estos mediadores, tiene efecto en el músculo liso y ocasionan dilatación o espasmo en algunos casos, ¿no? A nivel pulmonar ocasionan espasmo pulmonar, entonces hay una broncoconstricción.
a nivel de los vasos, vasodilatación, y hay un shock por eso, aumento de secreciones, activación de plaquetas, puede haber afectación de terminaciones nerviosas, fibra C, principalmente en la piel, por eso cuando hay una roncha urticaria, una alergia inmediata, pues es una sensación entre escozor, dolor, calor, ¿no? Y también son reclutados y aumentan la activación de eosinófilos. Muchos alergenos, ¿no? Pueden estar implicados. Los más frecuentes en niños son algunos alimentos, huevo, leche de vaca, alergenos respiratorios en general, pólenes, pastos, malezas, epitelios, gato, perro, látex en personal de salud, y en adultos, pues nueces, mariscos podrían estar implicados en general, y medicamentos, además de himenópteros, ¿no? Son los grupos de alergenos más frecuentes. Estos individuos con tendencias atópicas a producir esto, con tendencias alérgicas, generan inmunoglobulina E 10 veces más que una persona que no tiene esto, ¿sí? Y producen una mayor cantidad de eosinófilos. Y hay una marcha atópica, entonces estos pacientes van entre asma, eczema, rinitis o fiebre del heno, ¿no? Y pues pueden tener varias en realidad e ir en un camino entre estas, o varios miembros de la familia con alguna de estas variedades. El receptor de alta afinidad de inmunoglobulina E pues se une a basófilos y mastocitos a través de dos dominios. Es un receptor tipo inmunoglobulina y entre 40 a 90,000 por célula, más o menos. Los receptores de baja afinidad, pues, están más regulados en sujetos atópicos. Ese es el receptor. Tenemos los receptores de alta afinidad y el de baja afinidad con los dominios correspondientes y con la señalización a través de ITAM y de las porciones carboxilo. Hay los mediadores primarios, entonces, estos gránulos que ocasionan todo esto son histamina, proteasas, heparina, y también pueden producirse factor quimiotáctico de eosinófilos, factor quimiotáctico de neutrófilos. Y de forma secundaria, los formadores de novo, los mediadores de novo, factor activador de plaquetas, bradiquininas, citocinas, leucotrienos, prostaglandinas y quimiosinas, entre los más importantes. Entonces, la histamina actúa muy rápido y se va también muy rápido. Por tanto, cuando aparecen ronchas, angioedema, mediado por histamina, dura unas horas y luego desaparece. Puede regresar posteriormente, pero no es algo que dure más de 24 horas usualmente, ¿no? Si dura más de 24 horas, en realidad no consideramos que sea una reacción tipo 1, ¿no? Y hay varios receptores, H1, H2 y H3, receptores de histamina, que tienen efectos diversos, ¿no? Vasodilatación, también hay el inhibidor de bomba de protones, la bomba de protones gástrica tiene que ver con receptores histaminérgicos, moco, ¿no? Estornudos, congestión nasal, broncoconstricción, ¿no? De ahí vamos a deducir entonces algunas de las reacciones. Y posteriormente puede haber reacciones bifásicas que hacen prolongada y potente esta reacción o secundarias, y tiene que ver con algunos mediadores formadores de novo, ¿no? Hay varias inmunoglobulinas que están presentes en los pacientes atópicos, interleucina 3 y 4, ¿no? Esta interleucina lo que favorecen es el cambio de isotipo de linfocitos B que producirían inmunoglobulina M o inmunoglobulina G a inmunoglobulina E, ¿no? En presencia de interleucina 4 y 13 se produce inmunoglobulina E. Y la interleucina 5 que recluta eosinófilos, además de otras funciones. En las reacciones más severas puede estar el factor de necrosis tumoral alfa que contribuye a los estados de shock o una mayor inflamación. Entonces, la anafilaxia sistémica en realidad es un cuadro muy grave, este es el cuadro más grave de alergia. Pocas cosas en alergia pueden matar a los pacientes. La anafilaxia es una de ellas, sí se pueden morir las personas que sufren anafilaxia, y la otra es el asma severo, una crisis asmática severa, ¿no? Pero este cuadro sí. Y el mensaje de esto quizás es que todos los casos de anafilaxia se tratan con adrenalina, ¿no? En todos los casos. No es dexametasona, no es antihistamínicos,
Nada, siempre debe tratarse con adrenalina cuando está presente una sospecha de anafilaxia. Las reacciones locales pueden ser rinitis, ¿sí? Hipersensibilidad tipo 1, ¿no? Entonces, cada vez que entra en contacto con el alergeno, congestión, estornudos, moco, rinorrea, ¿no? Asma, ¿no? Broncoconstricción reversible, pero cada vez que está presente y mayor inflamación, y dermatitis atópica, digamos, entre las manifestaciones más importantes. En la reacción temprana del asma está implicada histamina, leucotrienos, prostaglandinas, y en las reacciones tardías, varias otras interleucinas, el factor activador de plaquetas, el factor quimiotáctico de eosinófilos y neutrófilos, ¿no? Lo que va a hacer es entonces toda esta inflamación desencadenada por esta reacción tipo 1, obstrucción bronquial, inflamación y engrosamiento de la membrana del epitelio bronquial en general, edema, hipertrofia músculo liso y aumento de secreciones a través de las glándulas. Entonces, un bronquio normal, una reacción temprana, empieza a haber algo de inflamación, pero cuando aumenta esto, entonces hay una inflamación y engrosamiento a nivel de la membrana basal del epitelio y todo el epitelio en general, hipertrofia del músculo liso y pérdida de la estructura normal debido a todo este proceso inflamatorio, ¿no? El perfil de inflamación, linfocitos TH2, mediado por mastocitos, eosinófilos y otros mediadores. Las reacciones tardías, entonces, tienen que ver con una inflamación localizada, más intensa, y cuando persiste podría haber aumento de secreción de interferón, ¿no? Cuando tenemos un paciente con hipersensibilidad tipo 1, lo que hacemos usualmente los alergólogos es esto, que es pruebas de alergia, ¿sí? Se pone una gotita de alergeno en cada uno de los puntos y luego se hace un pequeño piquetito, ¿no? Como una lanceta, con un aplicador, y se mide el tamaño de la roncha, ¿sí? Y el abón, ¿no? Y de acuerdo a ese tamaño, en una relación de los positivos con histamina y un control negativo, se puede determinar a qué cosas es alérgico. Esta es una prueba en vivo de inmunoglobulina E específica contra, no sé, gato, abedul, cosmos, perro, ¿no? Entonces, de acuerdo a la sensibilidad de cada paciente, y el objetivo de esto es, uno, saber a qué cosa es alérgico, y dos, hacer una vacuna para la alergia, ¿no? Entonces, Doctor, sí. doctor, buenos días. Disculpe, no sé si puede aceptar a algunos que están en la sala de espera Hemos esperado más adicionales. de 10 minutos aceptando a todos. Creo que no por ahora, ¿sí? Pídanles que lleguen más temprano. Hemos esperado 10 minutos para aceptar a todos. La hipersensibilidad tipo 2, entonces, ¿sí? Es una citotoxicidad mediada por anticuerpos. Los anticuerpos unidos al blanco ocasionan natural killer, CD8, que son células citotóxicas que afecten a esto, y la activación de anticuerpos, la vía clásica, ¿no? Recordarán del complemento y el complejo de ataque a la membrana, ¿no? Además de generar más opsoninas, y las opsoninas pueden hacer esto también. Esta es la reacción que ocurre en las transfusiones, ¿no? Si es un paciente con ORH negativo, tiene anticuerpos anti-A y anti-B. Entonces, si entra en contacto con una sangre tipo A o B, hay anticuerpos que reconocen esto como extraño, marcan esos eritrocitos y se inicia una destrucción de esos eritrocitos, ¿no? Lo que genera bilirrubinas elevadas, genera una reacción severa, hemoglobinuria, ¿no? Shock, incluso pues puede haber una reacción fatal, ¿no? En estos casos. Entonces, este es el tipo de reacción con esto, ¿no? También es lo que ocurre en la eritroblastosis fetal, ¿no? Cuando el producto tiene un RH positivo, por ejemplo, y la madre es negativa y genera anticuerpos contra RH, pues hay una afectación al producto e incluso puede haber un óbito, ¿no? Por cruce de estos anticuerpos y reconocimiento como extraño el RH, ¿no? Entonces, una citotoxicidad también mediada por anticuerpos. Otras enfermedades, anemia hemolítica, ¿no? Son variedad de enfermedades autoinmunes. Púrpura trombocitopénica inmune, donde hay una destrucción de plaquetas y por tanto al no haber plaquetas sangrado. El pénfigo, donde hay lesiones cutáneas tipo ampollas. Síndrome riñón-pulmón, como el Good Pasteur.
enfermedad de Graves, ¿no? Donde hay un autoanticuerpo que lo que ocasiona es estimular la tiroides y luego produce inflamación y destrucción. Y también pueden ser estos anticuerpos no solo estimulantes, sino también inhibitorios, como la miastenia gravis o como la diabetes tipo 1, donde anticuerpos reconocen células beta del páncreas y hay una destrucción de esto, ¿no? Que es una enfermedad inmune en realidad. La hipersensibilidad tipo 3, mediada por inmunocomplejos, ¿no? Estos anticuerpos se van uniendo y en los lugares más vascularizados o se fijan en el epitelio o los endotelios, el endotelio, y lo que ocasiona es una inflamación local y una destrucción a ese nivel, ¿no? Articulaciones, glomérulos, cerebro, ¿no? Donde hay varios síndromes actualmente en encefalitis autoinmunes. Cuando entra en contacto con el alergeno, ¿no? Se forman anticuerpos, esos anticuerpos se van uniendo entre sí y estos inmunocomplejos activan el complemento en muchos lugares, donde se fijan, empieza una inflamación local en ese epitelio o endotelio y inicia activación de complemento de forma masiva con formación de anafilotoxinas C3A, C5A, que inducen mastocitos, degranulación de mastocitos, además que se pueden activar neutrófilos y más neutrófilos son reclutados a esta región y ocurre destrucción o daño. Por ejemplo, este es el mecanismo más importante de lo que pasa en el lupus, ¿no? Otras enfermedades, enfermedad de suero, ¿no? Algunas antitoxinas pueden tener esto, ¿no? Generar vasculitis, linfedema, la glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no? Hay un reconocimiento estreptococo, pero hay un mimetismo molecular y estos anticuerpos se fijan en corazón, en articulaciones y empieza un proceso de destrucción donde se depositan estos complejos autoinmunes. Entonces ese es el mecanismo tipo 3, ¿no? Entonces el más importante del lupus, ¿no? Por eso en el lupus medimos complemento, ¿no? Como actividad, porque se activa el complemento tan masivamente que empieza a consumirse. ¿Ya? La artritis puede tener algo de esto, pero el lupus, este es el mecanismo principal. Otros fármacos pueden inducir esto, como penicilinas y sulfonamidas, pueden tener este tipo de reacción también, y varios cuadros infecciosos relacionados con esto, mimetismo, meningitis, hepatitis, malaria, mononucleosis, chagas, ¿no? Que tienen que ver con mecanismos de este tipo. La hipersensibilidad tipo 4, esta es tardía, ¿no? No, pues si el medicamento lo consumí hace 2 semanas, entonces, ¿por qué recién la alergia? Porque este tipo de lesiones tiene que ver con una hipersensibilidad tardía, ¿no? Entonces es una citotoxicidad directa. Un linfocito citotóxico reconoce una célula o una estructura y pues la va dañando en realidad, ¿no? Y también es la reacción que se ve en la prueba de PPD, ¿no? Derivado proteico purificado para evaluar tuberculosis. Recluta macrófagos y linfocitos T y hay una roncha donde se introduce las proteínas de micobacterias, ¿no? Entonces, varias bacterias pueden tener este tipo, inducir este tipo de hipersensibilidad retardada y algunos virus también, ¿no? Micobacterias principalmente, Listeria, Brucella puede dar este tipo de reacciones. Micosis como neumocistis, candidistoplasmosis, criptococos, leishmania, ¿no? De hecho, hay una prueba de leishmanina, ¿no? Que tiene que ver con este tipo de reacción. Y virus del tipo herpes, generalmente, pero también algunas cosas, algunos otros alergenos, ¿no? Extraños, picrilcloruros, colorantes de cabello, por ejemplo, tintes de cabello, níquel, gente que hace reacciones con los broches, ¿no? De los pantalones, de las camisas, esos broches metálicos que usualmente tienen níquel y se forma una reacción ahí local, que es una dermatitis de contacto, pues es esto, ¿no? Hiedra venenosa, el sumaque, ¿no? Que son estas plantas que inducen esto, una reacción tipo 4 retardada, citotoxicidad directa. Entonces se reconoce en realidad el alergeno, el antígeno, la sustancia presentada por no ser la presentadora, va a un perfil TH1 y posteriormente es reconocido a través de citotoxicidad, se genera interferón y
gransinas, citocinas, perforinas que van afectando a esta célula, ¿no? Los CD8 son en general los linfocitos citotóxicos de la inmunidad adquirida. Entonces, cuando un CD8 reconoce a un blanco, pues estimula interferones, factor de necrosis tumoral. Mayor producción de factor necrosis tumoral y reactantes de fase aguda dependientes del oxígeno. Cuando hacemos un PPD, por ejemplo, ponemos un derivado proteico y evaluamos hasta las 72 horas, 24, 48 y 72 horas. Y lo que se evalúa es el reclutamiento de macrófagos a esa región y citotoxicidad por esas proteínas que hemos introducido, una roncha, ¿no?, que se va midiendo. Si es más de 10 milímetros es positivo, significa un contacto fuerte con tuberculosis, ¿no? Que todos nosotros debemos tener algo de esto. Cuando algo es una reacción de contacto local, la hiedra, otras sustancias, hace lo mismo. El antígeno es presentado y empieza a activarse macrófagos hacia esa región que empiezan a producir una reacción inflamatoria local justamente donde ha tenido contacto. No ocurre en todo lado, solo la región, si es un botón, por ejemplo, es bien circular, solo la región que ha tenido contacto con el níquel, con el alergeno, con la hiedra o con lo que sea. Vamos a hablar de un tema que seguramente lo van a ver posteriormente, que tiene que ver con algo que todos deberíamos en realidad saber, y es anafilaxia, ¿sí? Todas las personas, todos los que administramos medicamentos, en realidad debemos manejar anafilaxia. Y esta es posiblemente una de las enfermedades y cuadros clínicos más dramáticos que pueden condicionar la muerte y que pocos manejan en realidad. Entonces hay muchas definiciones, miren, los más importantes son OMS, Asociación Mundial de Alergia, ¿no?, la WAO, la Academia Europea de Alergia, la Academia Americana, ¿no?, y algunas guías. Todas tienen en común sus definiciones, aunque son diferentes, todas tienen en común uno, que es una reacción de hipersensibilidad sistémica grave que puede comprometer la vida, ¿no? Entonces, las personas que hacen anafilaxia, que es una reacción tipo 1, pueden morirse, ¿no? Eso es lo que, y que es grave. La primera referencia, quizás tiene que ver con esto, eso es la titulatura faraónica. O sea, cuando ven ese símbolo, una avispa y una caña, se refiere al faraón en general, ¿sí? Y la pronunciación de eso es Nisulviti, ¿no? Entonces es una representación del Alto y Bajo Egipto. ¿Y por qué una avispa, no? Entonces en toda la titulatura faraónica está presente ese símbolo, ¿no? Nisulviti. Y la primera referencia de esto es 2640 años antes de Cristo, el primer faraón llamado Nemer o Narmer, ¿no?, que pues es famoso por sus conquistas y por establecer todas las dinastías faraónicas, ¿ya? Y pues parece ser que en realidad Nemer tuvo una anafilaxia por una picadura de avispa que condicionó su fallecimiento, ¿no? Entonces ahí es la primera referencia que hay de anafilaxia severa. Entonces nuevamente las fisarias, ¿no? Y ahí está la foto original de Riquet en el barco Príncipe Alberto, ¿no? Riquet y Portier, perdón, con el Príncipe Alberto en el barco La Princesa Alicia, ¿no? Entonces, el Príncipe Alberto tenía el interés en hacer esto y les montó un laboratorio en un barco. Riquet y Portier, ¿no?, a raíz de sus experimentos, pues en realidad ganaron un premio Nobel, ¿no?, de medicina. La anafilaxia, pues 1.6% de la población general,
50 a 112 episodios por cada 100.000 habitantes, una prevalencia de 0,3 a 5,1%. Y esto es importante, miren la recurrencia. Si un paciente ha tenido anafilaxia, es posible que tenga una anafilaxia hasta en un 54%. O sea, casi la mitad, entre 26 a 54% de los pacientes tienen una segunda reacción. Entonces va a tener una reacción otra vez. Por eso los pacientes con anafilaxia debe indicárseles la adrenalina y debe dárseles un autoinyector, que es como en las películas, ¿no? Que no hay en Bolivia, pero se puede hacer lo mismo con 2 ampollas de adrenalina y enseñarle a aplicarlo. La mayoría de las cosas que dan anafilaxia tiene que ver con fármacos, ¿no? Medios de contraste y fármacos. Entonces, todos los que indicamos medicamentos, podríamos enfrentarnos a un episodio de anafilaxia y deberíamos poder tratarlos. Alimentos en segunda instancia, alimentos en adultos es raro, no es lo más común, es más común en niños. Y el 80% de los alérgicos a alimentos lo ha superado alrededor pues, de los 8 años, ¿no? Pocos quedan hasta la edad adulta. Himenópteros, avispas, abejas y hormigas de fuego entre los grupos principales. Y a factores físicos, más raro, látex entre el personal de salud o personas que usan dispositivos de látex, y idiopáticas en un 21%. Hay anafilaxia inmunológica y no inmunológica. La inmunológica es la que estamos hablando, mediada por IgE, ¿no? En realidad es otro anticuerpo, por eso no siempre es IgE, puede ser otro anticuerpo ocasionalmente. La reacción clásica tipo 1 es IgE, se une con el antígeno, hay liberación de histamina, triptasa y otros mediadores, rash, ¿no? Que es eritema generalizado, urticaria, ¿no? Ronchas, dolor, náuseas, vómitos, rinorrea, broncoespasmo, etcétera, etcétera. El fenotipo tipo 2 con citocinas, ¿no? Entonces hay varias citocinas que pueden activar varias células dependientes de monocitos macrófagos principalmente, factor de necrosis tumoral, interleucina 6, interleucina 1. El tipo 3 es mixto, donde hay una reacción mediada por linfocitos T, macrófagos, basófilos y mastocitos, ¿no? Y el tipo 4 mediado por complemento, las anafilotoxinas C3A, C4A, que liberan histamina, triptasa en basófilos. En todos los casos, no importa si sea inmunológico o no inmunológico, los síntomas son muy parecidos. En el último fenotipo del complemento, que es hipotensión, es la causa, el síntoma más frecuente, y el tratamiento siempre es adrenalina, y eso es nuevamente el mensaje que deben llevar de esto, que en todos los casos de anafilaxia debe usarse adrenalina. Entonces miren los mediadores preformados principales, histamina, heparina, triptasa. Buenos días. Y los mediadores más lentos, ¿no? Interleucinas adicionales, bradiquinina, plasmina, complemento que se puede activar, y mediadores intermedios, ¿no? Factor activador de plaquetas, factor de necrosis tumoral, activación de la ciclooxigenasa y lipoxigenasa, cuyos productos finales son prostaglandinas, leucotrienos, ¿no? Principalmente, que contribuyen a esto, ¿no? Todos estos mediadores, principalmente los preformados, se liberan inmediatamente. Entonces entenderán por qué no dexametasona o hidrocortisona, que es el error que se comete en el mundo en realidad y en las emergencias. Llega un paciente con rash, con eritema, y lo que se hace es corticoide. Corticoide va a inhibir la formación o va a disminuir la formación de los mediadores de inflamación de nuevo, ¿no? Pero los preformados ya están allá, están listos para liberarse, entonces no tiene ningún efecto el corticoide en realidad, ¿no? En esto, entonces por eso adrenalina sí es el tratamiento. Cuando tenemos un paciente con anafilaxia, entonces hay síntomas respiratorios altos, rinorrea, estornudos, angioedema, estridor. Puede haber síntomas respiratorios bajos, mediados por histamina también, y cisteínil-leucotrienos, ¿no? Entonces, tos, sibilancias, disnea, hipoxia, broncoconstricción. La histamina, el factor activador de plaquetas, los cisteínil-leucotrienos,
hipotensión, shock, taquicardia, una vasodilatación, ¿no? Y si hay vasodilatación, hay un bajo débito cerebral, por tanto, síncope, ¿no? Por un cuadro de bajo débito cerebral. La histamina también puede tener receptores y tener síntomas digestivos, diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal puede ser la causa. Y a nivel de piel, histamina, anafilotoxinas, factor activador de plaquetas, cisteínoleucotrienos, rash, ¿no? Eritema, ronchas, prurito, ¿no? Intenso. Y citocinas y quimiosinas, además, bradiquinina, triptasa, prostaglandinas, heparinas, etcétera, pueden estar implicadas. Entonces, todos estos mediadores preformados causan estos síntomas que hemos visto, ¿no? Hay 3 escenarios para diagnosticar anafilaxia. Uno, pues, inicio rápido, agudo, minutos a horas. Hay un eritema generalizado, sensación de ahogo, puede haber angioedema, edema de labios, ¿no? O, o párpados, tejidos, lugares de tejido más laxo, un compromiso respiratorio, ¿no? Y un descenso de la presión. Entonces, inicia súbitamente, hay compromiso cutáneo, compromiso respiratorio y compromiso de la presión, que se puede manifestar por hipotonía, síncope o incontinencias. Ese es el escenario 1. Si tenemos esto, es anafilaxia, ¿sí? ¿Cuál es el escenario 2? Hay una aparición rápida, pero hay un alergeno conocido. Cada vez soy alérgico al camarón, cada vez que me pasa esto, tengo alergia a la penicilina o alguna otra cosa. Después de exponerse al alergeno conocido, hay una afectación de piel y mucosas, hay un compromiso respiratorio, hay un descenso de la presión y además síntomas gastrointestinales, ¿no? Diarrea, vómitos, náuseas o dolor abdominal. Y el escenario 3, este es el más, digamos, difícil de diagnosticar, es el que ocurre en quirófano, por ejemplo. Están operando y de repente el paciente empieza a ponerse mal, sin una causa clara, y a bajar la presión, y nadie sabe bien por qué, piensan que está sangrando, que es algún medicamento, etc. Y es una anafilaxia posiblemente, y también en niños. En este solo baja la presión. En adultos, si baja menos de 90, 30, o en lactantes menos de y niños menos del 30% el sistólico del basal, consideramos que se trata de un episodio de anafilaxia, ¿no? Con exposición a algún alérgeno. Entonces, la anafilaxia en general tiene muchos síntomas, ¿no? Sistema nervioso central, mucosas, cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal y otros. Solo como un cólico menstrual, como un espasmo uterino, un edema escrotal, ¿no? Cosas de ese tipo. Entonces, en el diferencial, realmente hay muchas posibilidades que tenemos que considerar. Y cuando tenemos anafilaxia y para buscar el diagnóstico, la triptasa es lo que hay que ver, que hay que medir como si fueran unas enzimas cardíacas, ¿no? Hay que hacer una curva de triptasa para ver. Si está elevado, es anafilaxia, ¿no? En el diagnóstico. Si está normal en realidad los controles, tal vez no sea anafilaxia, ¿no? Y buscar luego las causas, venenos, alimentos, drogas o es idiopático. Hay que hacer el tratamiento siempre en anafilaxia sin perder el tiempo, porque puede ser mortal. Y bueno, después evaluar si hay que desensibilizar o qué cosas podríamos hacer con estos pacientes. El diagnóstico diferencial es muy amplio en anafilaxia, solo con urticaria nada más, déficit C1 inhibidor, otras enfermedades neurológicas, algunos fármacos que deben dar cosas así, síndromes carcinoides, postmenopáusico, el alcohol, un lipoma, epilepsia, ¿no? Porque puede haber convulsiones y ser anafilaxia también. Todos los tipos de shock en general, que hay que hacer el diferencial, asma, crisis de pánico, laringoespasmo, reacciones vagales, entonces, muchas posibilidades en realidad. Y miren, pues sí, son muy parecidas también. Voy a presentarles para terminar 2 casos. Esta es una paciente que entró en el Hospital Obrero hace un tiempo, 56 años, síntomas urinarios, ¿no? Desde hace 3 días, alzas térmicas, disuria polaquiuria, llegó muy estable, se hizo un examen de orina, nitritos positivos, leucocitosis 16.000 glóbulos blancos, se interna y se decide usar ceftriaxona en este paciente en lugar de tomar cultivos. Ni bien le administran la primera dosis, empieza a sentir fatiga, sensación de falta de aire, hipotensión, pierde la conciencia y paro. Así en pocos minutos, viendo a la enfermera, me siento mal, toma la presión, está baja su presión,
Cae en la cama, colapso y paro. Es asistida porque ha sido presenciado todo. Se logra revertir el paro en los primeros 10 minutos. Y posteriormente a esto, a los 30 minutos, la paciente, después de haber estado en paro cardíaco, empieza a caminar, está completamente recuperada, como si nunca hubiera pasado nada, ¿no? Se usó adrenalina, obviamente, en este caso, y pues tuvo una reacción de anafilaxia que podía haber terminado muy mal, ¿no? Y podía haber fallecido, ¿no? El segundo caso, una paciente de 58 años que por una migraña recibe ergotamina con paracetamol. La neuróloga le da, va a su casa, pues toma el medicamento y un poco tiempo después, unos minutos, el hijo siente un golpe seco en la habitación de su madre y está en el suelo colapsada. Le da antihistamínicos, se le da corticoides en realidad y lo que él ve es un poco de angioedema, un rash cutáneo, desaturación, que posiblemente también la presión ha caído, un poco de espasmo. Mejoren algo con lo que el hijo le da, esteroides, salbutamol y antihistamínico que él recibía, que era alérgico, llegan a la emergencia y en la emergencia en realidad pues dicen que no era nada muy grave, ¿no? Les mandan a casa, pero unas horas después presenta nuevamente la misma reacción. Igual se medica, ¿no? Es una reacción bifásica de anafilaxia y podría haber fallecido esta paciente en realidad y lamentablemente no se usó adrenalina y pues salió por una fortuna que no hizo una reacción muy severa, ¿no? Entonces, este mnemotécnico nos ayuda a evaluar anafilaxia FAST, ¿no? Que es FODS, ¿no? Alimentos, allergy, ¿no? Pacientes alérgicos o atópicos, la severidad y los scores, ¿no? Entonces, la anafilaxia leve, solo orofaringe tal vez, un poco de piel, del grado 2 o moderado, grado 2 y 3. Hay un órgano afectado en el grado 2, un órgano o sistema afectado en el grado 3, ¿no? Entonces, gastrointestinal, genitourinario, cutáneo, mucosas, etc. Y el cuadro grave es colapso, donde hay órganos mayores, ¿no? Laringe y bronquios en el grado 4 y en el grado 5, cardiovascular o nervioso, ¿no? Pues ahí tenemos, hay que evaluar la causa, ¿no? Buscar si hay algún alimento, si hay alergias ahí, evaluar la severidad y clasificarlo en qué grado podría estar. Todos los pacientes con anafilaxia hay que ver la vía aérea, respiratorio, circulatorio, el ABC de otros. El D en este caso es desorientación, mareo o inquietud, y el E, eritema, prurito y edema macular, ¿no? Todos los casos, siempre adrenalina, lo más pronto que sea, es intramuscular. La dosis es 0.01 miligramos por kilo peso. Si no tenemos eso, en realidad es muy fácil porque es 0.5 media ampolla en adultos y 0.3 en niños, ¿no? Y la adrenalina revierte todos los efectos en realidad de estos mediadores preformados. Alfa 1, beta 1 y beta 2 principalmente, beta 2 broncodilatador, beta 1 inotrópico, entonces mejora el cuadro shock, y alfa 1 pues hace vasoconstricción, mejora la resistencia, todo lo que ha hecho la histamina y otros mediadores, por lo que queda revertido. Todos los pacientes con anafilaxia deben ser recostados, nunca deben estar parados ni sentados, se debe elevar los pies en estos pacientes, y a los 5 minutos evaluar, y si ya no hay síntomas, pues se puede, no necesita más. Si persisten los síntomas, cada 5 a 15 minutos se puede dar otra vez dosis en día. Y si no mejora, pues lo que se puede hacer con estos pacientes es endovenoso, ¿no? Los antihistamínicos son de segunda línea en todos los casos, no son de primera, mejoran el síntoma. Para diagnosticarlo, histamina en orina 24 horas, que no hay en Bolivia, una curva de triptasa sérica. Si el valor es más de 11.4 nanogramos por ml, se considera que en realidad es anafilaxia o una elevación de los valores basales, que son los valores que obtendremos en 24 horas. Otras cosas que se podrían usar es una infusión de adrenalina, glucagón y atropina, ¿no? En algunos de estos casos. En general, no hay efectos adversos de la adrenalina severos, no hay una contraindicación absoluta, todas son relativas. Si un paciente se operó del corazón la semana pasada y hace anafilaxia hoy, hay que usar adrenalina y no es una contraindicación absoluta en realidad. Pues, los pacientes tienen un poco de ansiedad, miedo, cefaleas y pueden experimentar arritmias, ¿sí? Otros países usan autoinyector, nosotros no los tenemos, hay que usar ampollitas de adrenalina y hay que usar una jeringuilla, ¿no?
Y este es un artículo interesante. En algunos casos se podría usar azul de metileno cuando la adrenalina no funciona. Hemos usado infusión de adrenalina y no funciona. 1 a 2 miligramos por kilo en 20 minutos a 1 hora. Y pues el azul de metileno endovenoso podría revertir esto, principalmente en cuadros quirúrgicos. Pues la anafilaxia puede matar, la adrenalina siempre es el tratamiento, no hay contraindicaciones y hay que pensar que un paciente que hace esto en 4 a 6 horas puede hacer una reacción bifásica. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, con el grupo 6, que es el grupo que me toca, nos vemos mañana en el Hospital Obrero. ¿Sí? Que tengan buen día y que empiecen las prácticas muy bien. Hasta luego. Gracias.